Comparto un texto de la Biblia en este seminario, un seminario muy sencillo que es sobre homilética bíblica, ¿sí? El arte de predicar la palabra de Dios, en el cual vamos a aprender cómo bosquejar un tema, por si nos toca predicar un día, ¿sí? Cómo bosquejarlo, cómo hacerlo de manera muy simple, muy sencilla, para que podamos hacerlo de manera apropiada. El texto que quiero compartir para introducirnos es 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, donde se nos hace un llamado a tomar un compromiso. 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es una invitación y es un llamado que se nos hace a predicar la palabra. Se nos dice directamente que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y en ese mismo tono, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, el Señor desea que todos aquellos que compartan un mensaje, que compartan una palabra, ya sea en cualquier tipo de culto que tengamos, desde el más simple hasta el más complejo, que podamos tomar la seriedad de la predicación. Predicar no es simplemente venir al púlpito y dar un mensaje, sino es algo serio, porque cuando alguien está predicando, es el portavoz de Dios en ese momento. Y como es el portavoz de Dios, debe de hacerlo de manera apropiada. Por eso el texto dice que debemos presentarnos con diligencia aprobados. O sea, que una vez que yo termine la predicación, Dios diga: lo hizo de manera apropiada, lo hizo bien, y que el mensaje pueda llegar. Bien, en este muy simple bosquejo y en esta pequeña clase de homilética vamos a aprender cómo bosquejar un tema de la manera más simple. Todo sermón consta de 4 partes, ¿sí? Y esas 4 partes deben de ir siempre, no importa el tiempo que uno dure en cada una. Esto puede servir para un sermón de 5 minutos o para un sermón de 1 hora. No importa el tiempo que dure, pero debe de tener 4 partes. Y estas 4 partes son la introducción, el cuerpo, la conclusión y el llamado. 4 simples partes, pero de cómo uno lo pueda realizar va a depender que el mensaje llegue con efectividad. Recordemos que el objetivo de la predicación es que el mensaje llegue, ¿sí? Y que la parte humana, en todo sermón hay 2 partes. Está la parte divina, la parte de Dios, que es de su palabra, y la parte humana, que soy yo, el envase, ¿sí? Por medio de quien Dios transmite el mensaje de la palabra. Bueno, lo que importa es que la parte humana no entorpezca el propósito divino. ¿Se entiende? O sea, Dios va a hacer su obra, pero yo debo de tratar de no hacer mala praxis, de que la parte humana no sea la que entorpezca el mensaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que han dicho: la verdad que yo no entendí nada de lo que predicó? No entendí nada. ¿Le ha pasado a ustedes? Yo lo he escuchado en más de una ocasión. ¿Qué falló? La parte humana. No cumplió el propósito. Bien, ¿qué es predicar? Predicar es el arte de dar el mensaje de Dios, ¿sí? Por medio de la personalidad del ser humano, guiado por el Espíritu Santo, con el objetivo de redimir, de salvar a las personas. Eso es predicar. Es el arte
de dar el mensaje de Dios por medio de la parte humana, por medio del ser humano, guiado por el Espíritu Santo, con el objetivo de redimir y restaurar. Ese es el objetivo de la predicación, redimir y restaurar. Redimir es salvar, restaurar es llevar al ser humano al propósito que Dios tenía desde el inicio. Si la predicación nos redime y la predicación nos restaura, es porque perdimos el objetivo de la predicación. ¿Se entiende más o menos? Bien. En la primera parte, cuando nosotros vamos a armar un bosquejo, uno se pregunta, ¿y de qué predico? Me invitaron, me dijeron que el próximo miércoles predique, pero ¿de qué predico? ¿Sí? Me dijeron que en el próximo culto de un tema, ¿de qué lo hago? Bien, antes que cualquier otra cosa que uno haga, ¿sí? Uno agarra una hoja y divide el bosquejo. ¿Sí? Pone la introducción, pone el cuerpo, la conclusión y el llamado. Ya voy adelantando. ¿Sí? Oro al Señor. Toda predicación comienza con una oración. Es así. Toda predicación comienza con oración. Si la predicación no tiene oración, son palabras humanas. Si la predicación tiene mucha oración, Dios te va a usar con poder. Bien, ¿de qué predico? Si nunca he predicado de nada y me invitan por primera vez, elige lo más sencillo posible. Alguna parábola que te guste, alguna historia que te guste, que te agrade, con la cual tú te identificas, alguna de las historias que contó Jesús. Esa es la parte más sencilla para alguien que nunca ha predicado, pero también puede ser jugosa para alguien que ha predicado. ¿Se entiende? Bien, a todos nos gustan las historias, así que una historia puede ser el material base para uno armar un lindo sermón. La que más te guste, la que aprendiste de chicos o la con la cual más te identificas. Bien, antes, en la primera parte que llamamos introducción, siempre es necesario que vayan 4 puntos en la introducción de una predicación. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Primero el saludo, ¿sí? Vamos a completarlo acá. Saludo llamado saludo homilético. ¿Sí? ¿Qué es el saludo homilético? Es dirigirse a la congregación. ¿Sí? Qué sé yo, un saludo homilético puede ser alguna acción de gracias como que el Señor les bendiga, o puede ser que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, o puede ser que el gran Dios del cielo nos acompañe en este tema. ¿Y qué suele responder la iglesia? Amén. Amén. ¿Sí? A eso se le denomina un saludo homilético. Luego de que hago esa acción de gracias, ese saludo, gracia y paz sean a todos vosotros, a todos ustedes, y la iglesia responde, amén. Luego de ese saludo, entonces, uno agradece a la iglesia por la oportunidad de estar compartiendo un mensaje. Estoy agradecido, queridos hermanos, gracias por la posibilidad de compartir un mensaje con ustedes. ¿Sí? Algo simple, pero se saluda a la congregación. Cuando terminamos el saludo, debemos de compartir con la iglesia el título del estudio que vamos a hablar. ¿Cuál es el título? El título tiene que ser llamativo. ¿Se acuerdan el título del tema de esta mañana? ¿Se acuerdan? Preguntas que traen. Preguntas, ¿se acuerdan? Entonces, el título tiene que ser llamativo. ¿Por qué el título es importante? Porque el título tiene el propósito de atrapar a las personas, de captar la atención. ¿Sí? Un buen título hace que los sentidos se prendan. Un título que no sea muy llamativo hace que el oyente no le preste demasiada atención. Por ejemplo,
Supongamos que vamos a hablar de Lucas 19, de la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan? ¿Qué título le pondrían? Tiene que ser un título que llame la atención, que atrape. ¿Qué título le podrían poner a la historia de Zaqueo? Yo le pondría algo como si todavía estás a tiempo de salvarte, si todos tendríamos la oportunidad de salvarnos. Bien, bien. ¿Y cómo sería ese título? Puede ser, todos tienen oportunidad, un título. Pero vamos a algo más llamativo todavía. Pensemos en algo más atrapante, más llamativo, que te llame la atención. Acuérdense de esto mientras lo piensan. El título es para el público. El propósito del título es para el público. Yo sé de lo que voy a hablar, pero el título es sugerente a lo que yo voy a tratar, pero el objetivo es atrapar al público. Algunos le podrían poner el pequeño gigante, ¿sí? Bájate del árbol, intentando ver a Jesús. ¿Me dejo entender? Hay que tomarse el tiempo de pensar en un buen título. ¿Sí? Entonces, no demos por algo pequeño el título de un sermón. Tomémonos un poquito de tiempo y pensemos en el título. Bien, luego en la introducción, fíjense, uno en esa hoja que tú ya tienes, pones saludo. Cuando tú estás acá en el púlpito, tú tienes tu bosquejo acá. Y mientras tú miras a la iglesia, ¿qué tú estás leyendo ahí? Cuando en la introducción, lo primero, saludo. Entonces no te pierdes. No tienes que estar memorizando. Después, con el tiempo, eso se hace un hábito y ya el bosquejo, en vez de estar en un papel, ¿a dónde está? En la cabeza. Yo lo tengo acá, pero ya no lo miro. ¿Cuánto han visto alguna vez que el pastor Alejandro Bullón mira un sermón, un bosquejo? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto con un papel en la mano? No, está acá ya. Él lo tiene acá, pero lo tiene ahí también en papel. Pero está en su mente. Entonces, título, propósito. Todo sermón tiene que tener un propósito. ¿Sí? Aquí va título y aquí va propósito. Todo sermón tiene que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiero yo enseñar con este sermón? ¿A qué lugar quiero llegar? ¿Cuál es la enseñanza que quiero destacar? Y es bueno que el propósito lo podamos escribir. ¿Sí? El propósito de este sermón es tal, tal y tal. Y que lo podamos compartir con los hermanos. Entonces, cuando yo estoy predicando, puedo decir algo como eso. Queridos hermanos, el propósito de este tema es esto, esto y esto. ¿Por qué es bueno? Porque el hermano va a saber hacia dónde yo voy. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con este sermón? El propósito. Y además va a evitar que yo me vaya por las ramas. ¿Han visto a veces que hay predicadores que se van por las ramas? Y empiezan con una cosa y terminan con otra totalmente distinta. Bueno, el propósito te ayuda a enfocarte para que vayas al punto y no te vayas por las ramas. Y por último, en la introducción va la lectura bíblica. La lectura bíblica. ¿Cuál lectura bíblica? Y la porción de la escritura de la cual vas a estudiar en ese día. ¿Sí? Entonces, puedes leerlo tú o puedes hacer que algún hermano lo lea. Eso ya depende de ti. Si te cuesta la lectura, entonces puedes invitar a algún hermano que lo lea por ti. Fíjense, en este poquito espacio, ¿cuántos minutos más o menos tenemos del sermón? Y entre 7 y 10 minutos. Uno dice, ¿y cómo hace para predicar 40 minutos?
Bueno, un sermón ordenado te va a llevar a que ocupes el tiempo determinado. Entonces, lectura bíblica. Si voy a leer la historia de Zaqueo en Lucas 19, ¿qué voy a hacer? Voy a leer completamente la historia. Completamente. Si quiero que el público participe, voy a pedirle que puedan ir leyendo entre varios o uno solo la lectura bíblica. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Una vez que hayamos leído la lectura bíblica, podemos usar distintos nexos para unir el sermón. ¿Qué serían nexos? A continuación, ¿vieron? Terminamos la lectura bíblica. Continuando con este tema, continuando con lo que acabamos de leer, entonces nos ayuda a ir ligando las distintas partes del sermón y no quedamos colgados. O podemos decir, avancemos a la siguiente parte. O expliquemos lo que quiere decir este texto. Eso nos ayuda a ir uniendo las partes. Bien, pasamos de la introducción y avanzamos al cuerpo. Se llama cuerpo o desarrollo. Es donde yo me voy a meter en el texto y lo voy a exprimir y le voy a sacar el jugo al texto. ¿Cómo comienzo? Primero, explicando superficialmente lo que yo acabo de leer. ¿Qué sería explicar? Sería comentar la historia. Ejemplo, si estamos en Lucas 19 con la historia de Zaqueo, yo la leí. ¿Qué nos explica esta historia? Destacamos los puntos importantes. ¿Cuáles son? Jesús iba, dice el texto, que le era necesario pasar por Jericó. O sea, Jesús tenía una intención. Aquí vamos a buscar esas palabritas importantes del texto. Para ello hay que leerlo y saberse la historia. O sea, lo que yo voy a compartir también lo tengo que tener acá, para no recurrir al texto bíblico continuamente, sino también usar la memoria para ir comentando. Entonces, explico las partes importantes de la lectura, cada una de ellas. Todavía no estoy profundizando, simplemente estoy destacando los personajes que habían. En el caso de Zaqueo, ¿cuáles eran los personajes? Estaba Jesús que iba a pasar por Jericó. Estaba la multitud, estaba Zaqueo, cosas importantes. ¿Bien? ¿Cómo se subió Zaqueo a ese árbol si era pequeño de estatura? Ahí tenemos que usar la imaginación. ¿Cómo se sube un enano en un árbol? Tenía agilidad. Sí, pero ¿cómo se sube? De paso, es gracioso la escena, es muy graciosa. ¿Cómo se imaginan ustedes que un enano se puede subir en un árbol? ¿Habrá pedido ayuda? Puede haber pedido ayuda. Yo siempre pensé que pidió ayuda porque él como tenía plata, no sé, yo digo, tenía secretarios. Sí, bueno, pidió ayuda. Ahora, imaginemos a una persona subiendo, qué escena bochornosa, subiendo a un enano arriba. Pudo haber buscado una escalera, ¿o no? Imaginemos un enano con una escalera, corriendo para subirse en un árbol. ¿Cómo se bajó tan rápido? Como cuando Jesús le dijo, Zaqueo, baja. Por eso, para mí se me hace que él subió solo con su propia agilidad, pudo subir solo porque como bajó rápido. Eso nos da, ¿para qué? Para pensar. Depende cómo era el árbol también. Un árbol Sí, bajo. un árbol bajo que tenía ramas. Si era para ver a Jesús, tenía que ser un árbol promedio para verlo desde... El punto es, tratemos de imaginar la situación. No nos limitemos simplemente a lo que el texto dice, busquemos lo que el texto no dice, para ir explicando. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego profundizamos. ¿Qué profundizamos? Podemos profundizar en la vida de Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo
buscaba Jesús? ¿Qué había en la vida de Zaqueo cuando profundizamos que le hizo correr, subirse a un árbol, pedirle ayuda a alguien, buscar una escalera? ¿Qué había en la vida de Zaqueo que produjo que hiciera todo eso para ver a Jesús? ¿Qué buscaba él? El texto mismo nos dice al final que ha venido la salvación a su casa. O sea, nos está diciendo el texto qué buscaba Zaqueo. Y aquí eso nos da indicio de un título maravilloso que le podemos poner: En busca de Jesús, por ejemplo. El Zaqueo, a diferencia de otros, fue en busca, pero quería pasar desapercibido. ¿Se entiende? Todo esto lo ponemos en la profundización. ¿Por qué quería pasar desapercibido? Se subió a un árbol para estar medio escondido. ¿Se entiende? No quería ser visto. Jesús lo vio porque él tenía una intención. Dice, le era necesario pasar por ahí. Todos esos detalles enriquecen nuestro sermón y no lo debemos pasar por alto. Para eso, por lo menos, deberíamos leer todo texto que vamos a predicar, deberíamos de leerlo unas 3 o 4 veces. ¿Sí? Y destacando con colores aquellas cosas que nos van llamando la atención. ¿Qué no deberíamos hacer? Nunca, nunca, nunca agarrar una historia, leerla superficialmente y largarnos a predicarla. ¿Por qué? Porque no le vamos a sacar la riqueza importante. Bien, hasta ahí vamos. Luego debemos, entonces, explicamos, profundizamos y ilustramos. ¿Qué es ilustrar? Dar ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos, una historia. La historia puede ser propia, tuya, que te pasó a ti, puede ser una historia que hayas escuchado, real o ficticia. No importa. Puede ser de la naturaleza. Jesús era especialista buscando ilustraciones de la naturaleza. Todas las parábolas son ilustraciones de la naturaleza. Solo que algunas no tienen la explicación. Ilustrar. Por ejemplo, esta mañana utilizamos una ilustración, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Exacto. Ilustrar. ¿A qué nos ayudan las ilustraciones? A que el mensaje se fije en la mente. Las ilustraciones hacen un relax mental. Hace que la mente se relaje un poco porque a todos nos gustan las historias. E inmediatamente cuando uno dice, en una ocasión sucedió tal o tal o tal cosa y yo iba por tal lugar, la mente se relaja y uno se acuerda cuando a uno le contaban historias cuando uno era chico. Y los oídos captan. El que está dormido, ¿qué hace? Se despierta inmediatamente. El que está distraído presta atención. Así que nunca subestimen a una ilustración en un sermón. Usémosla con sabiduría. Ahora bien, ya esto es para otro tema y para otro momento. Para contar ilustraciones, uno no puede contar ilustraciones como cuando está hablando con el amigo. Hay que ponerle entonación y carácter. Sí, hacerlo que sea bonito. Hay personas que son muy buenas contando ilustraciones. Entonces, ilustramos para fijar lo que venimos explicando y profundizando. Un sermón debe de tener ilustraciones. En internet hay un montón de ilustraciones si no tenemos propias. Y podemos ilustrar con tantas cosas simples, utilizando las cosas cotidianas que nos suceden en la casa, con los hijos, en el trabajo y así sucesivamente. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Una vez que yo haya ilustrado, entonces voy a aplicar.
voy a tomar aplicaciones. O sea, todo esto que yo he dicho hasta este momento, ¿para qué me sirve? ¿Para qué le sirve a la iglesia? Y ahí es donde vuelvo al propósito principal del sermón, lo que yo quiero enseñar. Tengo que aplicar, o sea, esto que es teórico, que es una historia que se contó hace cerca de 2000 años, la tengo que traer ¿a dónde? Al presente, a la actualidad, aquí a la necesidad de la iglesia, al hermano que está pasando problemas, a la hermana que tiene complicaciones en su casa con su marido, a aquel que tiene problemas de trabajo. Tengo que aplicar, traerlo acá y hacerlo palpable para que se pueda entender de manera más fácil y que el hermano cuando se vaya a su casa sepa de qué se habló. ¿Se entiende? Sí. Entonces voy a aplicar. Y junto con aplicar, como le decía, vamos a enfocar el propósito. Vamos a traer el propósito de nuevo, pero no voy a decir el propósito de este sermón es tal y tal cosa, sino voy a mencionar los conceptos del propósito. Si estamos hablando del arrepentimiento, ¿el propósito cuál es? Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú lo busques. Dios quiere que vuelvas a Él. En el caso de Zaqueo, volviendo a Zaqueo, ¿cuál era el propósito de Zaqueo? Ver a Jesús. Pero no solamente vio a Jesús, sino que encontró la salvación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Tantas cosas se pueden hacer una vez que uno aplique, enfoque el propósito. Si tiene alguna ilustración corta, la puede contar nuevamente. Ilustraciones cortas, precisas, que vayan al punto. Una vez que hayamos llegado a la conclusión, entonces vamos a ir al llamado. La última parte de un sermón. Todo sermón tiene que tener llamados. Pero no pensemos que llamado es, queridos hermanos, los que estén dispuestos, pasen adelante. Eso es un tipo de llamado, pero no es el único llamado. Ese es un llamado al arrepentimiento, a tomar decisión de manera gráfica pasando al frente, pero no es el único llamado. Entonces, ¿puedo hacer un llamado a tomar decisión? ¿Qué sería? Entonces, acá ponemos ilustración nuevamente, enfocar el propósito, acá ponemos decisión, un llamado a la decisión que puede ser, hagamos como hizo Zaqueo. Si estás en problemas como Zaqueo estaba, ve en busca de Jesús. No importa hacer el ridículo. Zaqueo posiblemente estaba haciendo el ridículo, pero él no se fijó en eso. Él tomó la decisión de ir a pesar de. Entonces, podemos hacer un llamado a aceptar. ¿Cuánto están dispuestos a hacer lo que hizo Zaqueo? ¿Se entiende? Sí. Levante la mano. Ya está. Estoy haciendo un llamado. Un llamado es hacer que los hermanos tomen una decisión, ¿sí? Una decisión sobre lo que se está predicando. Y esa decisión puede ser a pasar al frente, esa decisión puede ser a aceptar con un amén, a aceptar levantando la mano, ¿sí? Pero es un llamado al final. Todo sermón tiene que tener un llamado. Si no hay llamado, es como que, ¿a cuánto le gustan pescar? ¿Sí? Es como que tú tengas la caña, te esforzaste, hiciste todo desde acá hasta acá para traer al pez ahí al lado, y cuando el pez está al lado, lo desenganchas para que se vaya. ¿Se entiende? Eso es hacer un sermón sin un llamado. Si ya te tomaste el tiempo de desarrollar todo este tema, entonces agarra el pez, hermano. Haz el llamado, invítalo a tomar una decisión. Ese es el llamado, a tomar una decisión. Un sermón sin llamado es un desperdicio. Igual, aún así Dios toma eso con mi falencia y hace que la palabra nunca llegue vacía. Dios hace de ese sermón aún mal predicado, de esa palabra chamuscada, Dios hace un milagro.
Y viene alguien y te dice, no, yo con eso que tú dijiste me llegó al corazón. Dios hace milagros. Y si lo puede hacer de esa manera, imagínate tomándote un tiempo prudente para preparar un buen tema y que la palabra pueda cumplir su propósito. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá. Bueno, después en el llamado terminamos con la oración. Terminamos con una oración. Es bueno siempre que el predicador termine con una oración, antes de que se cante el último himno. ¿Sí? Es bueno. Tú terminas, oremos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a orar? Por la decisión que se tomó. O sea, hice un llamado a tomar una decisión, vamos a orar para reafirmar esa decisión. ¿Y sobre qué voy a orar? ¿Qué le voy a pedir a Dios? Que esa decisión que se ha tomado sea firme. Y una vez que se termina la oración, ya se termina la predicación. Lo demás es ya parte del programa, de la finalización del programa. Entonces, esto es de manera muy sencilla cómo se arma un sermón. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿O más o menos oscuro? Bien, queridos hermanos, espero que este muy sencillo taller sobre homilética le haya sido de bendición. ¿Sí?